¿Cuántas veces has sentido que las deudas te atrapan, que por más que trabajas, nunca es suficiente? Vivir endeudado es como caminar con una carga invisible que pesa sobre tus hombros, robándote la paz, la libertad y la esperanza. Pero hoy quiero que escuches esto con atención. No fuiste creado para vivir encadenado a las deudas. En la Biblia encontramos la historia de un hombre que supo salir de la esclavitud financiera con principios que aún hoy pueden cambiar tu vida. Dios tiene un plan para tu libertad y ese plan comienza aquí. Hoy es el día en que todo cambia. ¿Has sentido que el dinero se te escapa de las manos? Trabajas, te esfuerzas, haces lo que puedes, pero siempre parece haber más cuentas por pagar que dinero para cubrirlas. Y lo peor de todo es esa sensación de estar atrapado, como si las deudas fueran una carga que nunca desaparecerá. Pero escúchame bien, esa no es la vida que Dios diseñó para ti. Vivir endeudado no es un destino, es una condición temporal. Pero para salir de ella, primero necesitas despertar. Porque si aceptas la deuda como algo normal, te quedarás ahí toda la vida. Es fácil decir, todo el mundo tiene deudas, es parte de la vida. Pero esa mentalidad es lo que te mantiene estancado. Hoy quiero que abras los ojos y veas la verdad. Dios te creó para la libertad, no para la esclavitud financiera. Quiero que pienses en esto. Si hoy se resolvieran todas tus deudas, si de repente tuvieras todo el dinero que necesitas, ¿qué harías? ¿Te sentirías libre o te endeudarías de nuevo? Porque aquí está la clave que pocos entienden. Las deudas no son solo un problema de dinero, son un problema de mentalidad. Y si no cambias tu forma de pensar, aunque ganes más, siempre estarás en el mismo ciclo. Piensa en esto. La deuda es una sombra que se alimenta de tus decisiones diarias. Cada vez que eliges gastar más de lo que ganas, cada vez que usas el crédito sin una estrategia, cada vez que compras algo solo por impulso, estás alimentando esa sombra. Pero lo peor es que esa sombra no solo afecta tu billetera, afecta tu paz, tu salud, tu estado de ánimo. ¿Cuántas noches has pasado preocupado por cómo vas a pagar lo que debes? ¿Cuántas veces te ha faltado el sueño pensando en los intereses, en las fechas límite, en el miedo de no poder cubrir todo? La deuda no solo se lleva tu dinero, se lleva tu tranquilidad, tu energía, tu futuro. Pero aquí está lo más peligroso. Cuando te acostumbras a vivir con deudas, dejas de luchar por salir de ellas. Crees que es normal, que no hay otra opción, que así funciona la vida. Y eso es exactamente lo que te mantiene atrapado. Porque mientras sigas creyendo que es normal vivir endeudado, seguirás tomando decisiones que te hunden más. Aquí es donde quiero que abras los ojos. Dios no te diseñó para esto. Él nunca quiso que vivieras preso del dinero. La Biblia dice que el que toma prestado se hace esclavo del que presta. Y es exactamente lo que pasa cuando vives de deudas. Cada mes trabajas no para construir tu futuro, sino para pagar el pasado. Y si sigues así, nunca avanzarás. Pero hoy quiero que te hagas una pregunta seria. ¿Realmente quieres salir de las deudas o solo quieres que desaparezcan? Porque si solo quieres que desaparezcan sin cambiar nada en tu vida, aunque mañana alguien pagara todo por ti, en unos años estarías en el mismo lugar. Por eso, antes de hablar de estrategias, antes de hablar de números, antes de hablar de dinero, primero hay que hablar de mentalidad. Porque la verdadera salida de las deudas no empieza cuando ganas más dinero. Empieza cuando decides que nunca más volverás a vivir atrapado en ellas. Déjame contarte algo que cambió mi vida. Hubo un tiempo en el que, sin darme cuenta, estaba cayendo en el mismo ciclo de muchas personas. No porque no ganara dinero, sino porque mi mentalidad sobre el dinero estaba mal. Siempre encontraba una razón para gastar más. Siempre había una buena excusa para endeudarme un poco más. Hasta que un día me di cuenta de algo brutalmente honesto. El problema no era el dinero, era yo. Ese día entendí que no importaba cuánto ganara. Si no cambiaba mi forma de ver el dinero, siempre iba a estar en la misma situación. Porque aquí está la verdad que pocos aceptan.
Salir de deudas no es cuestión de suerte ni de milagros, es cuestión de decisiones. Y quiero que esto se te quede grabado. La clave para salir de las deudas no es ganar más, es administrar mejor. Porque si no sabes administrarlo poco, tampoco sabrás administrarlo mucho. Dime una cosa. ¿Cuántas veces has visto a alguien ganar una gran cantidad de dinero y, aún así, perderlo todo en pocos años? ¿Por qué pasa eso? Porque el problema nunca fue el dinero, fue su mentalidad. Y aquí es donde entra la lección más poderosa. Dios no bendice la mala administración. Si quieres que Dios te ayude a salir de deudas, primero tienes que demostrar que puedes manejar lo que ya tienes. Porque si no sabes manejarlo poco, ¿cómo esperas manejar más? Quiero que hagas este ejercicio mental ahora mismo. Imagina que Dios te da el dinero exacto para salir de todas tus deudas en este momento. ¿Qué harías después? Si tu respuesta es, volvería a vivir como antes, entonces el problema no son las deudas, eres tú. Pero si tu respuesta es, nunca más volvería a endeudarme, usaría el dinero con sabiduría, aprendería a administrar mejor, entonces estás listo para el siguiente paso. La pregunta ahora es, ¿cómo puedes empezar a demostrar que puedes manejar lo que tienes? Y aquí es donde entra la clave que muchos ignoran. El dinero es un reflejo de cómo piensas. Si siempre vives con la idea de que nunca es suficiente, siempre estarás en escasez. Si siempre vives con la idea de que el dinero se va rápido, lo gastarás rápido. Pero si empiezas a pensar con una mentalidad de administración y crecimiento, tu realidad cambiará. Así que hoy quiero que tomes una decisión. No importa cuánto debes. No importa cuál sea tu situación actual, quiero que decidas que nunca más aceptarás la deuda como algo normal en tu vida. Porque cuando decides eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Empiezas a encontrar soluciones donde antes solo había excusas. Y sobre todo, empiezas a actuar diferente. Porque ya no estás esperando un milagro, estás preparándote para recibirlo. Y cuando Dios ve que has cambiado, cuando ve que realmente estás listo para administrar lo que Él quiere darte, Él abre las puertas que antes estaban cerradas. Hoy es el día en que decides salir de la esclavitud financiera. No porque mágicamente todo se resolverá, sino porque has decidido cambiar. Y cuando cambias, todo cambia. Quiero que imagines por un momento que alguien coloca en tus manos una fortuna. No unos cuantos billetes, sino una verdadera riqueza, algo que podría resolver todos tus problemas financieros en un instante. Ahora piensa en esto. ¿Cuánto tiempo crees que duraría en tus manos? La mayoría respondería que para siempre, pero la realidad es muy diferente. Si hoy pusieran una cantidad millonaria en tu cuenta bancaria sin que hayas aprendido a administrarla, en pocos años volverías a estar en la misma situación. Porque el problema nunca ha sido la cantidad de dinero que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. La Biblia nos habla de muchos hombres ricos, pero hay uno en particular que logró lo que pocos consiguen. No solo multiplicar su riqueza, sino administrarla con inteligencia para que su prosperidad durara generaciones. Se trata de Salomón, un hombre que no comenzó siendo millonario, pero que recibió algo mucho más valioso que el dinero: sabiduría. Y esa es la clave que cambia todo. Porque hay quienes buscan dinero y hay quienes buscan entender cómo manejarlo. Los primeros terminan perdiéndolo. Los segundos lo hacen crecer. La historia de Salomón es la prueba más grande de que la prosperidad no es cuestión de suerte, sino de principios. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas, ni fama, ni una vida sin problemas. Pidió sabiduría. Y fue esa decisión lo que hizo que todo lo demás llegara por añadidura. Porque cuando tienes sabiduría para manejar lo que tienes, la abundancia es el siguiente paso natural. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Qué decisiones has tomado en los últimos años que te han llevado a tu situación financiera actual? No se trata de juzgarte ni de culparte, sino de reconocer que todo lo que hacemos con el dinero tiene consecuencias.
Salomón entendió que la administración es la diferencia entre la riqueza que dura y la riqueza que se desvanece. Puedes recibir mucho, pero si no sabes manejarlo, siempre estarás en el mismo lugar. Hay algo que muy pocos entienden sobre el dinero. Este nunca desaparece, simplemente cambia de dueño. Pasa de manos inexpertas a manos sabias. De quienes gastan sin control a quienes saben administrarlo. De quienes buscan placer momentáneo a quienes buscan estabilidad a largo plazo. No es que el dinero sea injusto, es que sigue las leyes de la administración. Salomón no solo fue sabio en sus palabras, sino en sus acciones. Fue un hombre que entendió la importancia de la inversión, de la planificación y de la disciplina financiera. No gastó impulsivamente, no tomó decisiones sin calcular el costo. Y esa es la primera gran lección. La riqueza no comienza cuando ganas más, sino cuando administras mejor. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has gastado dinero sin pensarlo, confiando en que después verás cómo resolverlo? Esa mentalidad es lo que te mantiene en deudas. Porque cuando gastas sin control, vives en un ciclo donde siempre estás tratando de alcanzar lo que ya se fue. Y cuando vives así, nunca tienes estabilidad. Una de las razones por las que Salomón prosperó fue porque entendió el principio de la planificación. No gastaba según lo que tenía en el momento, sino según lo que construiría en el futuro. La mayoría de las personas vive al revés. Primero gastan y después buscan la forma de pagar. Pero si quieres salir de las deudas, tienes que hacer lo que hacen los sabios. Primero administran, después disfrutan. Aquí hay una verdad dura pero necesaria. No puedes salir de deudas si sigues actuando como alguien endeudado. Y alguien endeudado piensa en lo inmediato, en cómo resolver el problema de hoy sin pensar en el mañana. Salomón nunca fue esclavo del dinero porque entendió que el dinero no es un fin, sino una herramienta. No era su dueño, era su administrador. Y cuando comprendes eso, tu relación con las finanzas cambia para siempre. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo sería tu vida si cada decisión financiera que tomas estuviera basada en sabiduría y no en impulsos? Imagina lo que pasaría si antes de gastar, preguntaras: ¿esto me acerca a la libertad financiera o me aleja de ella? Esa pregunta por sí sola puede cambiar tu destino. Salomón también entendió el poder de la diversificación. No puso todos sus recursos en un solo lugar. Sabía que la riqueza no se sostiene con una única fuente de ingreso, sino con múltiples corrientes de provisión. Hoy en día muchas personas dependen de un solo sueldo, de una única entrada económica, y cuando esa fuente falla, se hunden. Pero la verdadera estabilidad está en crear diferentes caminos para la abundancia. Ahora quiero que pienses en algo importante. ¿Qué estás haciendo hoy para construir esas fuentes de ingreso? Porque si solo dependes de un sueldo, siempre estarás en riesgo. Y si crees que el único camino es esperar un aumento o un golpe de suerte, estás dejando tu futuro en manos de lo incierto. La administración es la clave de todo. Es lo que diferencia a los que viven con estrés financiero de los que viven en paz. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y multiplicas. No se trata de cuánto trabajas, sino de qué haces con lo que recibes. Salomón nunca vio el dinero como algo que debía gastarse rápido, sino como algo que debía ser manejado con estrategia. Y aquí está el secreto más grande de todos. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes sostener con inteligencia. Puedes ganar mucho dinero y seguir siendo pobre si no sabes administrarlo. Puedes recibir grandes cantidades y seguir atrapado en la escasez si no cambias tu forma de pensar. Pero si decides actuar con sabiduría, como lo hizo Salomón, la abundancia no será algo temporal, sino algo que se mantendrá en tu vida y en las generaciones que vienen detrás de ti. Hoy quiero que tomes una decisión. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir que de ahora en adelante, cada peso, cada billete, cada decisión financiera,
estará basada en inteligencia y no en impulsos. Porque cuando administras bien, la riqueza te sigue. No es magia, es principio. No es suerte, es estrategia. Y cuando entiendes esto, nunca más vuelves a ver el dinero de la misma manera. Has intentado salir de deudas, has trabajado más horas, has buscado nuevas fuentes de ingreso, has hecho sacrificios, pero aún así parece que el dinero nunca alcanza, como si hubiera un agujero invisible que se traga todo lo que entra. Y la pregunta que sigue persiguiéndote es, ¿por qué? Muchos creen que el problema es no ganar suficiente dinero, pero hay personas que ganan 10 veces más y siguen igual de endeudadas. Otros piensan que es cuestión de suerte, pero la verdad es que las finanzas no se rigen por la suerte, sino por principios. Hay algo mucho más profundo que está manteniéndote atrapado, un error silencioso que sabotea tu progreso sin que te des cuenta. Y hasta que no lo identifiques, no importa cuánto te esfuerces, siempre volverás al mismo punto. El verdadero problema no es lo que ganas, sino cómo piensas sobre el dinero. Cada decisión que tomas con tus finanzas nace de una creencia, de una mentalidad que has ido formando a lo largo del tiempo. Y si en tu mente el dinero es algo difícil de conseguir, algo que siempre se escapa, algo que viene y va sin control, entonces eso es exactamente lo que verás en tu vida. No porque el dinero tenga voluntad propia, sino porque tu comportamiento financiero está dictado por esas creencias. Mira a tu alrededor. Hay personas que, sin importar cuánto dinero entre en su vida, terminan volviendo al mismo punto de escasez. Personas que pueden recibir un bono, una herencia, un golpe de suerte financiero, y en cuestión de meses lo han perdido todo, porque su mente sigue atrapada en el ciclo de la deuda, aunque su cuenta bancaria haya cambiado temporalmente. El error que te mantiene atado no es el monto de tu deuda, sino la forma en la que sigues manejando tu dinero. El problema no comenzó el día que tomaste tu primera deuda, sino el día en que empezaste a justificar pequeñas decisiones que parecían inofensivas. Esa compra innecesaria porque te lo mereces. Ese pago mínimo en la tarjeta en lugar de liquidarla. Ese préstamo pequeño que no ibas a tardar en pagar. Esas decisiones fueron acumulándose hasta convertirse en una montaña que hoy parece imposible de derribar. Pero aquí está la verdad. Las deudas no son el problema, son el síntoma. El verdadero problema es el patrón que te llevó hasta ahí. Mira la historia de la viuda en la Biblia que estaba a punto de perderlo todo. Su esposo había muerto y sus acreedores querían llevarse a sus hijos como pago. Ella estaba desesperada, atrapada en un callejón sin salida. Pero cuando fue en busca del profeta Eliseo, él no le dio dinero, no le regaló oro, no le ofreció una solución mágica. Le hizo una pregunta clave: ¿qué tienes en tu casa? Ella respondió que solo tenía una pequeña vasija de aceite, algo insignificante, algo que nunca había considerado como una solución. Pero fue con eso que Dios obró el milagro. Porque la solución nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. El problema es que cuando estamos atrapados en deudas, creemos que la solución es algo externo: ganar más, recibir ayuda, esperar un golpe de suerte. Pero la verdad es que todo empieza con lo que ya tienes y con lo que haces con ello. Dios no multiplica el desorden, no bendice la mala administración, no pone más en manos que han demostrado no saber manejar lo poco. Piensa en cuántas veces has dicho: si tan solo ganara más dinero, mis problemas se resolverían. Pero la realidad es que, si no aprendes a manejar lo que tienes ahora, aunque te dieran el doble, terminarías en la misma situación. Aquí está el error que te mantiene atado sin que te des cuenta. Sigues tomando decisiones con mentalidad de deuda, en lugar de mentalidad de libertad. Cuando vives con mentalidad de deuda, todo lo que haces es para apagar incendios. El dinero entra y sale sin dirección, sin propósito. Cada decisión está basada en la urgencia del momento, no en una visión a largo plazo. Pero cuando cambias a una mentalidad de libertad, cada centavo tiene un propósito. No gastas sin pensar, no tomas créditos,
sin una estrategia clara. No buscas gratificación instantánea a cambio de comprometer tu estabilidad futura. Aquí hay algo que pocos quieren escuchar. Si quieres salir de deudas, primero tienes que dejar de actuar como alguien endeudado. Eso significa tomar decisiones radicales. Significa cambiar la forma en la que usas tu dinero, aunque al principio no sea cómodo. Significa renunciar a ciertos lujos temporales para construir una estabilidad real. Si hoy decidieras que cada centavo que entre a tu vida tendrá un propósito, si dejaras de justificar cada gasto innecesario, si cambiaras la forma en la que piensas sobre el dinero, todo en tu vida financiera empezaría a transformarse. El problema nunca fue la deuda en sí, sino el patrón que la causó. Y mientras sigas repitiendo ese patrón, no importa cuánto ganes, siempre estarás en el mismo lugar. La viuda de la historia pudo haber dicho que su pequeña vasija de aceite no era suficiente. Pudo haber seguido esperando ayuda externa. Pero en el momento en que obedeció y comenzó a ver lo que ya tenía con nuevos ojos, el milagro sucedió. Dios no está esperando que tengas más para bendecirte. Está esperando que administres bien lo que ya tienes. La pregunta ahora es, ¿estás listo para dejar de vivir con mentalidad de deuda y empezar a tomar decisiones con mentalidad de libertad? Porque el primer paso para salir del ciclo no es pagar una deuda más, sino cambiar la forma en la que piensas y manejas tu dinero. Cada gasto que haces, cada decisión financiera que tomas, está construyendo tu futuro o repitiendo tu pasado. Tú decides. Hay una prisión más grande que la deuda financiera, una que no se ve, pero que encierra a millones de personas sin que se den cuenta. No es una celda con barrotes, no tiene candados visibles, pero es lo que mantiene a muchos atrapados en un ciclo sin fin de preocupaciones, estrés y escasez. Esa prisión es la mentalidad. No importa cuánto dinero pase por tus manos, no importa qué oportunidades tengas delante. Mientras sigas viendo el dinero de la misma manera, mientras sigas repitiendo los mismos hábitos financieros, el resultado siempre será el mismo. No es el sueldo lo que define tu futuro, sino lo que haces con él. No es la cantidad lo que cambia la historia, sino la forma en la que piensas sobre ella. Muchos creen que la riqueza es cuestión de suerte. Pero si fuera así, ¿por qué hay personas que ganan fortunas y lo pierden todo en pocos años? ¿Por qué hay quienes empiezan desde cero y terminan construyendo una estabilidad que dura generaciones? No es cuestión de cuánto se gana, sino de cómo se maneja. Y eso empieza en la mente. En la Biblia hay una historia que pocos relacionan con las finanzas, pero que lo explica todo. Un grupo de esclavos fue liberado de Egipto con la promesa de llegar a una tierra de abundancia. Dios les dio todo lo que necesitaban para avanzar, pero hubo algo que los detuvo, su mentalidad. Aunque sus cadenas habían sido rotas físicamente, en su mente seguían siendo esclavos. Se quejaban por el futuro, dudaban de las promesas, anhelaban regresar al pasado porque, aunque vivían en opresión, al menos conocían lo que les esperaba. No entendieron que la libertad no solo es un cambio de ubicación, sino un cambio de mentalidad. Y así es como muchas personas viven hoy en día. Buscan la manera de salir de sus deudas, pero siguen pensando como alguien endeudado. Creen que si ganaran más dinero, todo se resolvería, sin darse cuenta de que, si no cambian su forma de administrarlo, siempre volverán al mismo lugar. No es el dinero lo que genera estabilidad. Es la mentalidad detrás de cada decisión financiera. Existen dos tipos de mentalidad: la mentalidad de escasez y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de escasez dice: no hay suficiente, el dinero siempre se va, las oportunidades son para otros, nunca alcanzaré la estabilidad. Quienes piensan así, ven las deudas como algo normal. Creen que trabajar más es la única solución y siempre viven al límite, gastando lo que tienen antes de pensar en el futuro. La mentalidad de crecimiento dice: el dinero es una herramienta que puedo aprender a manejar. Cada decisión que tomo hoy construye mi futuro. Siempre hay una manera de mejorar. Quienes piensan así no gastan sin propósito.
No toman créditos por impulso, no viven esperando ganar más para solucionar lo que deben. Mientras sigas viendo el dinero desde una mentalidad de escasez, siempre sentirás que no es suficiente, sin importar cuánto ganes. Mientras sigas justificando gastos innecesarios, siempre habrá una excusa para no ahorrar. Mientras sigas pensando que la única solución es endeudarte, seguirás repitiendo el mismo ciclo. Es un cambio que no se da de la noche a la mañana, pero empieza con una decisión: dejar de aceptar la escasez como algo normal. Piensa en el caso de un agricultor. Si un hombre tiene semillas en sus manos pero decide no sembrarlas porque tiene miedo de perderlas, nunca tendrá cosecha. Si otro siembra, pero cada día desentierra la semilla para ver si está creciendo, nunca verá frutos. Y si otro siembra en tierra infértil sin preocuparse por el proceso, lo que obtendrá será nulo. Así pasa con las finanzas. No se trata solo de tener dinero, sino de entender cómo usarlo, cómo multiplicarlo, cómo administrarlo con inteligencia para que dé frutos. Aquí está la diferencia entre alguien que se mantiene en deudas y alguien que aprende a salir de ellas. El primero ve el dinero como algo que se gasta. El segundo lo ve como algo que se siembra. El problema es que muchas personas están acostumbradas a buscar soluciones rápidas. Quieren resultados inmediatos. Quieren ver cambios sin cambiar nada en su interior. Pero la transformación financiera no ocurre de un día para otro. Es un proceso que empieza en la mente y se refleja en cada decisión que tomas. Es fácil decir: cuando gane más, empezaré a ahorrar. Pero si hoy no administras bien lo que tienes, cuando ganes más, solo gastarás más. Es fácil decir: cuando pague esta deuda, nunca volveré a endeudarme. Pero si no cambias la mentalidad detrás de esa deuda, en poco tiempo volverás a estar en el mismo punto. Por eso es tan importante entender que el problema no es solo financiero, es mental. Y la única forma de cambiarlo es tomar decisiones diferentes. Cada compra impulsiva que hagas hoy es un obstáculo para tu libertad financiera mañana. Cada deuda innecesaria que adquieras hoy es un peso extra que cargarás en el futuro. Cada gasto sin propósito que hagas hoy es un recurso que podrías haber invertido en algo que realmente te acerque a la estabilidad. El dinero no se esfuma. Simplemente se va a donde decides enviarlo. La pregunta es: ¿lo estás enviando a construir tu futuro o a pagar los errores del pasado? Es momento de salir de la mentalidad de esclavitud financiera. Así como el pueblo de Israel tuvo que cambiar su forma de ver la vida para entrar en la tierra prometida, tú también necesitas transformar la manera en la que ves el dinero para salir de las deudas y construir una estabilidad real. No hay trucos mágicos, no hay atajos. Solo hay principios que, cuando se aplican con constancia, generan resultados. El primer paso es romper con la idea de que vivir endeudado es normal. No lo es. La Biblia dice que el que toma prestado se hace siervo del que presta, y nadie fue diseñado para vivir como esclavo financiero toda su vida. El segundo paso es aprender a manejar lo que tienes hoy. No importa cuánto sea, lo que importa es demostrar que puedes administrarlo con sabiduría. Porque si no puedes manejarlo poco, tampoco podrás manejarlo mucho. El tercer paso es tomar decisiones con visión de futuro. No gastes pensando en el momento. Piensa en lo que cada decisión significará en un mes, en un año, en 5 años. Porque cada peso que usas hoy está construyendo la vida que tendrás mañana. El cambio empieza ahora. No cuando ganes más, no cuando alguien más te ayude, no cuando llegue un golpe de suerte. Empieza en este momento, con la decisión de dejar atrás la mentalidad de deuda y comenzar a pensar como alguien que camina hacia la libertad financiera. Hay algo que muchas personas no entienden sobre la abundancia. Creen que solo llega cuando las circunstancias cambian, cuando un golpe de suerte aparece o cuando finalmente consiguen el ingreso que siempre han deseado. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar. La multiplicación no comienza con lo que no tienes, sino con lo que ya tienes en tus manos. Dios nunca ha necesitado grandes cantidades para hacer cosas extraordinarias.
Lo ha demostrado una y otra vez a lo largo de la historia. Pero el problema es que muchas personas se enfocan tanto en lo que les falta, en lo que creen que necesitarían para empezar, que no se dan cuenta de que la clave para la multiplicación siempre ha estado frente a ellas. Piensa en el momento en el que Jesús alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces. Sus discípulos veían la multitud y lo único que podían pensar era en la escasez. Calculaban cuántos denarios se necesitarían para comprar suficiente comida. Cuán imposible era resolver el problema con lo que tenían a la mano. Pero Jesús no pidió dinero, no pidió recursos externos. Solo pidió que le trajeran lo que ya tenían. Aquí está la clave. La multiplicación nunca comienza con lo que te falta. Siempre comienza con lo que decides entregar. Ese es el principio que separa a quienes siempre viven en escasez de aquellos que logran prosperar incluso en los momentos más difíciles. Porque mientras unos se enfocan en la falta, en la deuda, en lo que no es suficiente, otros entienden que la abundancia está en aprender a multiplicar lo poco. La historia de la viuda que fue con el profeta Eliseo es otro ejemplo de esto. Ella estaba desesperada porque sus acreedores iban a llevarse a sus hijos como pago por su deuda. Lo único que veía era la imposibilidad, la presión, el miedo de perderlo todo. Pero cuando acudió al hombre de Dios en busca de ayuda, no recibió oro ni plata. No le entregaron una bolsa de dinero para pagar lo que debía. En su lugar, se le hizo una pregunta poderosa. ¿Qué tienes en tu casa? En ese momento, ella respondió lo mismo que muchos dirían cuando se enfrentan a la escasez. No tengo nada, excepto una pequeña vasija de aceite. Aquí está el problema. Cuando alguien está atrapado en la mentalidad de escasez, siempre ve lo que tiene como algo insignificante, como algo que no es suficiente. Pero en el reino de Dios, la multiplicación no depende de cuánto tienes, sino de cómo lo usas. Esa pequeña vasija de aceite fue el punto de partida para el milagro. Eliseo le dijo que consiguiera la mayor cantidad de vasijas vacías que pudiera y que comenzara a verter el aceite en ellas. Y mientras lo hacía, algo increíble sucedió. El aceite nunca dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Si la viuda hubiera decidido que su pequeña cantidad de aceite no era suficiente para hacer algo, si hubiera ignorado la instrucción por parecerle absurda, nunca habría experimentado el milagro. Pero en el momento en que actuó en fe con lo que tenía, lo vio multiplicarse más allá de lo que imaginaba. Lo mismo sucede con las finanzas. Muchas personas están esperando recibir más para empezar a administrar bien. Dicen que cuando ganen más dinero, entonces empezarán a ahorrar. Que cuando salgan de sus deudas, entonces empezarán a manejar mejor sus ingresos. Que cuando tengan estabilidad, entonces podrán ser más generosos. Pero la verdad es esta. Si no aprendes a multiplicar lo que tienes ahora, aunque sea poco, nunca estarás listo para manejarlo mucho. La abundancia no llega como un golpe de suerte. Llega cuando alguien decide cambiar la forma en la que ve y usa lo que ya tiene. Llega cuando una persona deja de enfocarse en lo que le falta y empieza a usar con sabiduría lo que ya tiene. Cada billete, cada moneda, cada recurso que pasa por tus manos es una semilla. Puedes elegir gastarlo sin propósito y nunca ver frutos, o puedes sembrarlo con intención y permitir que se multiplique. Aquí es donde muchas personas fallan. No es que no puedan generar abundancia, es que desperdician las semillas antes de que puedan dar fruto. Gastan en cosas que no necesitan, toman decisiones impulsivas sin pensar en el futuro. Viven con la idea de que para eso es el dinero, sin darse cuenta de que están cavando un hoyo del que les costará salir. El problema no es la cantidad, es la administración. Si alguien gana poco pero sabe manejarlo con sabiduría, puede construir estabilidad con el tiempo. Si alguien gana mucho pero gasta sin control, tarde o temprano se quedará sin nada. La clave no es cuánto dinero pasa por tus manos, sino cómo lo usas. La pregunta ahora es, ¿qué tienes en tus manos? No importa cuán pequeño parezca, no importa si crees que no es suficiente.
Si hoy decides empezar a administrar mejor lo que tienes, si hoy decides salir de la mentalidad de escasez y entrar en la mentalidad de multiplicación, en poco tiempo empezarás a ver resultados. No esperes a que llegue el dinero para empezar a tomar decisiones sabias. Empieza ahora, aunque sea con lo mínimo, aunque parezca poco. Porque lo que importa no es la cantidad, sino el principio detrás de ella. La viuda no vio su aceite como algo suficiente hasta que decidió verlo como el punto de partida para algo más grande. Los discípulos no vieron los panes y los peces como la solución hasta que Jesús les enseñó que la multiplicación comienza cuando se usa lo que ya se tiene. Dios nunca ha necesitado cantidades enormes para hacer milagros. Solo necesita corazones dispuestos a administrar bien lo que ya tienen. Hoy puedes seguir esperando a que algo cambie, o puedes decidir empezar a multiplicar lo que tienes. No es magia, no es suerte. Es un principio que, cuando se aplica con sabiduría, cambia la vida de cualquier persona. Las finanzas no se transforman con deseos, se transforman con decisiones. Y la decisión de empezar a usar con sabiduría lo que tienes hoy, sin esperar a que llegue más, es lo que abre la puerta para la multiplicación. El aceite solo se multiplica cuando empiezas a usarlo con fe. Lo que tienes en tus manos, aunque parezca poco, es el punto de partida para algo más grande. El cambio empieza hoy. Salir de las deudas no es solo una cuestión de esfuerzo, sino de estrategia. Hay quienes trabajan incansablemente, se esfuerzan al máximo, y aún así no logran liberarse del peso financiero que los persigue. No es porque no hagan lo suficiente, sino porque siguen un sistema que los mantiene atrapados en el mismo ciclo. No se trata solo de pagar lo que se debe, sino de hacerlo con sabiduría y al mismo tiempo construir un camino que lleve a la estabilidad y la abundancia. Muchos piensan que el problema de la deuda es la falta de dinero, pero en realidad es la falta de dirección. No importa cuánto se gane si cada centavo que entra se desvanece sin un propósito claro. La clave no está en cuánto ganas, sino en cómo administras lo que ya tienes. La Biblia no solo habla de la importancia de salir de la deuda, sino que también da principios prácticos para lograrlo. Uno de los ejemplos más poderosos está en la historia de José en Egipto. Durante 7 años de abundancia, él no se dedicó a gastar sin medida ni a vivir sin planificación. Sabía que vendrían tiempos difíciles y que la única manera de estar preparado era crear un sistema en el que cada recurso tuviera un propósito. Esa es la primera clave. La abundancia no llega después de salir de deudas, sino que comienza en el momento en el que se aprende a manejar lo que se tiene con propósito. No se trata de esperar a que las circunstancias cambien, sino de tomar control de cada decisión financiera desde ahora mismo. Uno de los errores más grandes que comete la mayoría de las personas al pagar deudas es que solo se enfocan en saldar lo que deben sin pensar en lo que vendrá después. Siguen pagando intereses, cubriendo mínimos, confiando en que algún día lograrán terminar con todos los pagos. Pero cuando por fin lo hacen, se dan cuenta de que no construyeron nada en el proceso, lo que los hace vulnerables a caer en el mismo ciclo. La estrategia correcta no solo elimina deudas, sino que al mismo tiempo edifica una base financiera sólida. Un sistema en el que cada peso se usa con inteligencia y en el que cada decisión contribuye a la libertad financiera. El primer paso es enfrentar la realidad sin miedo. Muchas personas evitan ver cuánto deben, ignoran los estados de cuenta y solo pagan lo que pueden sin una estrategia clara. Pero un problema nunca se resuelve ignorándolo. La mejor manera de empezar es listar cada deuda, con sus intereses y montos exactos, para entender el panorama completo. Solo cuando se tiene claridad sobre la situación, se puede trazar un plan efectivo. El siguiente paso es crear un orden en la forma en la que se pagan las deudas. Existen diferentes métodos, pero uno de los más efectivos es el principio de la bola de nieve. Consiste en empezar pagando la deuda más pequeña primero, mientras se cubren los mínimos de las demás. Una vez que esa primera deuda está liquidada, el dinero que se usaba para pagarla se dirige a la siguiente más pequeña,
y así sucesivamente. Este método no solo permite eliminar deudas de manera progresiva, sino que genera un efecto psicológico de avance y motivación. Cada deuda saldada se convierte en una victoria que refuerza el compromiso de seguir adelante. Pero pagar deudas no es suficiente si al mismo tiempo no se construye un sistema que evite volver a caer en ellas. Aquí es donde entra la segunda clave: separar un porcentaje de cada ingreso para generar un fondo de estabilidad. No se trata de ahorrar lo que sobra, sino de hacerlo intencionalmente, incluso cuando parezca que no hay mucho margen. Uno de los errores más comunes es pensar que solo se puede ahorrar cuando se tiene un ingreso alto. Pero la realidad es que el hábito de la administración no depende de la cantidad de dinero, sino de la disciplina con la que se maneja. José en Egipto no esperó a que llegaran los tiempos difíciles para reaccionar. Durante los años de abundancia apartó el 20% de la producción del país para asegurarse de que, cuando llegara la crisis, habría provisión suficiente. Lo mismo aplica para las finanzas personales. Si hoy se aparta aunque sea un pequeño porcentaje de cada ingreso y se mantiene ese hábito de manera constante, con el tiempo se construye una base que proporciona estabilidad y evita la necesidad de recurrir a nuevas deudas en el futuro. El tercer paso en la estrategia divina es aprender a generar ingresos de manera inteligente. La mayoría de las personas dependen de una sola fuente de ingreso, lo que los hace vulnerables ante cualquier imprevisto. Pero en la Biblia, los hombres prósperos siempre encontraron maneras de diversificar y multiplicar lo que tenían. Salomón, por ejemplo, no solo era un rey, sino que tenía múltiples fuentes de ingresos a través del comercio, la inversión y la administración de recursos. No colocó toda su confianza en un solo lugar, sino que entendió que la estabilidad se construye con visión y estrategia. Hoy en día, existen muchas maneras de generar ingresos adicionales sin necesidad de hacer cambios drásticos. Pequeñas acciones como vender productos, desarrollar habilidades que puedan ser monetizadas o invertir en herramientas que generen beneficios a largo plazo pueden marcar la diferencia en el camino hacia la estabilidad financiera. Pero nada de esto funciona si no se mantiene una mentalidad firme. La disciplina es el factor que convierte una estrategia en un resultado. No importa cuán bueno sea el plan si no se aplica con constancia. La razón por la que muchas personas nunca logran salir de deudas es porque toman decisiones emocionales en lugar de decisiones estratégicas. Gastan en cosas innecesarias porque sienten que lo merecen. Toman créditos sin pensar en las consecuencias y buscan soluciones rápidas en lugar de comprometerse con un proceso sólido. La clave para construir abundancia mientras se pagan deudas es aprender a tomar control de las decisiones financieras con sabiduría. No se trata de restringirse al extremo, sino de darle un propósito a cada peso que entra y sale. El dinero no es el problema. La falta de dirección sí lo es. Y cuando se aplica una estrategia basada en principios sólidos, la estabilidad se convierte en una consecuencia natural. Dios no diseñó a nadie para vivir esclavo de las deudas. Cada persona tiene la capacidad de tomar control de sus finanzas y construir un futuro de libertad y abundancia. Pero todo comienza con una decisión: dejar de reaccionar y empezar a actuar con propósito. No importa cuál sea la situación actual. Con un plan claro, disciplina y una mentalidad enfocada en la administración sabia, cualquier persona puede salir de las deudas y empezar a construir la estabilidad que tanto ha buscado. Muchas personas oran pidiendo abundancia, pero siguen atrapadas en el mismo ciclo de deudas. Claman por la provisión de Dios, pero al mismo tiempo, toman decisiones que los hunden aún más en la escasez. No es porque Dios no quiera bendecir, sino porque muchas veces la bendición ya está presente, pero no se reconoce ni se administra bien. La provisión de Dios no es un golpe de suerte ni una solución mágica. Es un principio, un sistema que funciona para aquellos que lo aplican con fidelidad. No se trata de esperar que el dinero aparezca de la nada, sino de alinear cada acción con los principios que traen estabilidad y multiplicación. El problema es que muchas personas confunden la provisión con el endeudamiento.
Creen que porque tienen acceso al crédito, significa que Dios les ha abierto una puerta. Ven una tarjeta con límite alto y lo interpretan como una oportunidad. Reciben una oferta de financiamiento y lo toman como una bendición. Pero la deuda nunca ha sido la solución. Es una trampa que, si no se maneja con sabiduría, se convierte en una carga más grande de la que se tenía antes. Cuando Dios provee, lo hace de una manera que genera paz, no ansiedad. La diferencia entre la provisión de Dios y el endeudamiento es que la provisión trae estabilidad y la deuda trae preocupaciones. La provisión te permite avanzar con confianza. La deuda te hace retroceder y depender de otros. Es importante entender cómo Dios obra en el área financiera. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron bendecidas, no porque esperaron sin hacer nada, sino porque alinearon sus acciones con los principios de administración correcta. Uno de los ejemplos más claros está en la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Había una crisis de escasez. No había suficiente alimento y la viuda estaba a punto de comer su última comida antes de morir. Pero en ese momento, recibió una instrucción: usar lo poco que tenía para servir primero al profeta. No tenía sentido en lo natural, porque parecía que estaba dando lo único que le quedaba. Pero al obedecer, algo increíble sucedió. Su provisión nunca se agotó. Aquí está la clave. Dios no necesita que tengas mucho para bendecirte. Solo necesita que alinees tu fe con acción. La provisión llegó porque hubo obediencia, porque en lugar de retener lo poco, lo usó con propósito. Muchas personas viven con la mentalidad de: cuando tenga más, entonces empezaré a administrar bien. Pero ese es el pensamiento que las mantiene atrapadas en la escasez. La provisión de Dios no se activa cuando hay abundancia, sino cuando hay fidelidad con lo que ya se tiene. Uno de los errores más grandes que llevan a la trampa del endeudamiento es confiar más en el crédito que en la provisión. En lugar de esperar el tiempo correcto, muchas personas se adelantan a través de préstamos y financiamientos. No buscan si realmente pueden sostener ese gasto a largo plazo, solo piensan en que lo necesitan ahora. Dios no necesita que tomes atajos financieros. No necesitas endeudarte para vivir en abundancia. Lo que necesitas es aprender a manejar lo que ya tienes con sabiduría. Hay quienes piden a Dios que los saque de las deudas, pero siguen comprando cosas que no necesitan. Piden estabilidad financiera, pero no aplican principios básicos de administración. Quieren que Dios multiplique sus ingresos, pero no están dispuestos a ser disciplinados con su dinero. La provisión llega cuando cada decisión financiera está alineada con sabiduría. Hay 3 principios que permiten atraer la provisión de Dios sin caer en la trampa del endeudamiento. El primero es la gratitud. Muchas personas piensan que solo deben agradecer cuando tienen mucho, pero la verdadera gratitud se demuestra cuando aprendes a valorar lo que ya tienes. Cuando vives en gratitud, tomas mejores decisiones. No gastas por ansiedad, no compras por impulso, no buscas llenar vacíos con cosas materiales. La gratitud abre los ojos para ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. El segundo principio es la fidelidad. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo manejas lo que ya tienes. Jesús dijo que si eres fiel en lo poco, serás puesto sobre lo mucho. Muchas personas creen que cuando ganen más, entonces podrán administrar bien. Pero es al revés. Cuando administras bien lo poco, entonces Dios te confía más. El tercer principio es la paciencia. Uno de los mayores errores que llevan al endeudamiento es la impaciencia. Se ve algo que se quiere ahora y se busca la manera de conseguirlo sin pensar en las consecuencias. Se justifica el gasto con frases como «me lo merezco» o «ya veré cómo lo pago después». Pero la verdadera estabilidad financiera se construye con paciencia, esperando el momento correcto, tomando decisiones que no solo sean buenas para hoy, sino que también sean sostenibles en el futuro. El crédito no es malo cuando se usa con estrategia, pero depender del crédito para cubrir gastos básicos es una señal de que algo no está bien administrado. No se puede confundir la bendición con la deuda.
Dios no necesita que vivas pidiendo prestado para bendecirte. Él tiene maneras de proveer que no implican cargas innecesarias. Uno de los mayores secretos para atraer la provisión de Dios es aprender a esperar el momento correcto. En la historia de José en Egipto, no se gastó todo en los años de abundancia. Se administró con visión, guardando una parte para el futuro. Esa es la diferencia entre los que viven en provisión y los que caen en la trampa del endeudamiento. Cada peso que entra en tus manos es una semilla. Puedes gastarlo en cosas que solo traen gratificación momentánea, o puedes usarlo con sabiduría para construir algo que dure. La pregunta es, ¿estás tomando decisiones que reflejan provisión o decisiones que reflejan deuda? La provisión de Dios nunca trae ataduras. Si lo que estás haciendo con tus finanzas te llena de preocupación, es una señal de que no es el camino correcto. Dios quiere que vivas en libertad, no en esclavitud financiera. Quiere que confíes en que Él puede proveer de maneras que van más allá de lo que el mundo ofrece. Pero para ver esa provisión, es necesario aprender a administrar con sabiduría. El cambio empieza con decisiones diarias, no gastando sin pensar, no comprometiendo el futuro por el placer del momento, no justificando la mala administración con excusas. Cada elección financiera está abriendo un camino, el de la estabilidad o el del endeudamiento. La provisión llega cuando decides alinear tu vida con los principios correctos. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Solo hay una verdad que nunca falla. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te confía más. Es tiempo de dejar de confiar en el crédito como una solución. Es tiempo de salir de la mentalidad de escasez y entrar en la mentalidad de provisión. Es tiempo de tomar decisiones que reflejen confianza en Dios, no dependencia del endeudamiento. Cada persona que ha logrado salir de las deudas y construir estabilidad financiera tuvo que pasar por un momento clave. El día en que tomó la decisión de cambiar. No fue cuando ganó más dinero. No fue cuando alguien más lo ayudó. No fue cuando las circunstancias se volvieron favorables. Fue cuando decidió que nunca más viviría bajo el peso de la deuda y empezó a actuar en consecuencia. Muchas personas pasan años esperando el momento perfecto. Creen que necesitan una mejor oportunidad, un mejor empleo, una mejor economía para comenzar a salir adelante. Pero la realidad es que ese momento nunca llega por sí solo. Si sigues esperando las condiciones ideales, seguirás atrapado en el mismo ciclo una y otra vez. La diferencia entre quienes logran la libertad financiera y quienes se quedan en el mismo lugar no es la suerte ni el talento. Es la capacidad de tomar una decisión firme y actuar sobre ella. No importa cuánto debas, no importa cuántos errores hayas cometido en el pasado, no importa si hoy sientes que no hay salida. Lo que importa es lo que elijas hacer a partir de ahora. Uno de los mayores errores que mantiene a las personas endeudadas es la mentalidad de víctima. Pensar que la situación es culpa del sistema, del gobierno, de la economía, de los bancos o incluso de la familia. Pero la verdad es que ninguna de esas cosas tiene el poder de controlar tu futuro financiero, a menos que tú se lo permitas. La mentalidad de víctima dice, no puedo hacer nada hasta que las cosas cambien. La mentalidad de libertad dice, las cosas cambiarán cuando yo decida cambiar. Este es el momento de tomar el control, de asumir la responsabilidad total sobre cada decisión financiera, sin excusas, sin justificaciones. Porque la única manera de cambiar el futuro es tomando control del presente. La historia de la Biblia que mejor representa este principio es la del hijo pródigo, un joven que recibió una gran herencia, pero la desperdició sin pensar en el futuro. Terminó perdiéndolo todo, viviendo en miseria, sintiéndose derrotado. Pero hubo un punto de inflexión en su vida, un momento en el que se dio cuenta de que podía seguir en ese estado, o podía levantarse y cambiar su destino. Ese momento de decisión lo cambió todo. No recibió más dinero de inmediato, no le llegó un golpe de suerte. Pero cuando decidió regresar y actuar con una nueva mentalidad, su vida dio un giro completo. Lo mismo sucede con las finanzas.
No es el dinero lo que cambia la situación, es la decisión de actuar diferente. Es el compromiso de dejar atrás los viejos hábitos, de aprender a manejar el dinero con sabiduría, de no volver a caer en el mismo ciclo de deudas. El problema es que muchas personas creen que el cambio solo es posible si ven resultados inmediatos. Pero la libertad financiera no llega en un solo día. Es el resultado de muchas decisiones correctas tomadas de manera constante. Cada vez que eliges pagar más de lo que debes, en lugar de gastar en algo innecesario, estás avanzando hacia la libertad. Cada vez que decides ahorrar en lugar de tomar una deuda nueva, estás construyendo estabilidad. Cada vez que dices no a un gasto impulsivo y sí a un plan financiero, estás acercándote a la abundancia. Estas pequeñas decisiones, tomadas día tras día, son las que marcan la diferencia entre una vida de deudas y una vida de estabilidad. La pregunta ahora es, ¿cuándo vas a empezar? No cuando las cosas mejoren, no cuando llegue una mejor oportunidad, no cuando la situación sea más fácil. Empiezas hoy. Empiezas con lo que tienes, con lo que sabes, con los recursos que están en tus manos en este momento. Muchos piensan que la clave para salir de deudas es solo ganar más dinero, pero la realidad es que no importa cuánto ganes, si sigues administrando mal. Existen personas con salarios enormes que viven endeudadas porque nunca aprendieron a manejar su dinero. Y existen personas con ingresos modestos que han logrado salir adelante porque tomaron decisiones correctas con lo poco que tenían. El dinero no es el problema. La falta de dirección sí lo es. Tomar la decisión de salir de deudas no significa que todo cambiará de inmediato, pero significa que cada paso que des a partir de hoy tendrá un propósito. No seguirás moviéndote sin rumbo. No seguirás gastando sin pensar. No seguirás cayendo en los mismos errores. El momento de cambiar no es mañana, es ahora. No importa cuánto hayas fallado antes, no importa cuántas veces hayas intentado mejorar tu situación sin éxito. Lo único que importa es que hoy decides hacerlo diferente. Porque la verdadera libertad financiera no es solo no deberle dinero a nadie, es tener el control total sobre tus decisiones económicas. Es vivir sin la ansiedad de no saber cómo pagar las cuentas. Es tener la seguridad de que cada acción que tomas te acerca a una vida de estabilidad. Las personas que viven sin deudas no son las que ganan más, son las que administran mejor. Son las que entendieron que la clave no está en cuánto entra, sino en cómo se usa. A partir de hoy, cada decisión que tomes con tu dinero debe estar alineada con el futuro que quieres construir. Cada peso que gastes debe responder a una pregunta clave. ¿Esto me acerca o me aleja de la estabilidad financiera? Si la respuesta es que te aleja, entonces no vale la pena, porque cada gasto sin propósito es una oportunidad perdida de avanzar. Tomar esta decisión no será fácil. Habrá momentos en los que sentirás la tentación de volver a los viejos hábitos. Habrá ocasiones en las que parecerá que no hay progreso. Pero si te mantienes firme, llegará el momento en el que mirarás atrás y te darás cuenta de lo lejos que has llegado. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada día en el que tomas una decisión correcta con tu dinero es un día más cerca de la libertad. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida financiera. Solo depende de ti. Salir de las deudas no es solo un proceso financiero, es una transformación de vida. No se trata únicamente de números, sino de hábitos, mentalidad y decisiones que van más allá del dinero. Durante este camino, hemos aprendido que la clave no está en cuánto ganas, sino en cómo administras lo que tienes. Que la verdadera abundancia no empieza cuando la cuenta bancaria está llena, sino cuando tu mentalidad deja de estar vacía. Muchas personas pasan la vida buscando soluciones rápidas, esperando el momento en el que su situación cambie, sin darse cuenta de que el verdadero cambio nunca viene de afuera, sino de adentro. No es la economía, no son los salarios, no es la falta de oportunidades. Es la forma en la que decides enfrentar cada uno de esos desafíos lo que define tu destino financiero. Cada paso dado hasta aquí ha sido un proceso de revelación.
Descubrir que las deudas no son un destino, sino una condición temporal que puede cambiar. Aprender que la riqueza no es cuestión de suerte, sino de principios que han funcionado desde tiempos bíblicos. Romper con los errores que te mantienen atado y empezar a pensar con mentalidad de libertad. Pero nada de esto servirá si no se convierte en acción. Porque la diferencia entre las personas que siguen atrapadas en la escasez y aquellas que logran salir adelante no está en lo que saben, sino en lo que hacen con lo que saben. Si llegaste hasta aquí, significa que en algún momento has sentido el peso de la deuda, el estrés de no saber cómo pagar lo que debes, la frustración de trabajar duro y sentir que no avanzas. Has vivido la sensación de estar atrapado en un ciclo que parece interminable, donde cada mes es una lucha para llegar a fin de mes. Pero si algo ha quedado claro en todo este proceso es que no tienes que seguir viviendo así, que la deuda no es parte de tu identidad, que la libertad financiera no es un sueño inalcanzable, que los principios que han funcionado para otros pueden funcionar para ti también. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque puedes dejar este mensaje como algo motivador que te inspiró por un momento, o puedes tomar la decisión que lo cambie todo. Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie más puede tomar el control de tus finanzas. Nadie más puede decidir qué harás con tu dinero. Nadie más puede caminar este proceso en tu lugar. Pero la buena noticia es que tampoco estás solo en esto. Dios quiere que vivas en libertad, no en esclavitud financiera. Quiere que aprendas a administrar con sabiduría, que tomes decisiones basadas en principios sólidos y no en impulsos. Quiere que dejes de ver el dinero como un problema y empieces a verlo como una herramienta que, cuando se usa bien, puede traer bendición a tu vida y a la vida de quienes te rodean. La clave es entender que la abundancia no es solo algo material, es un estado de orden, de dirección, de propósito. Una persona verdaderamente próspera no es aquella que tiene más dinero, sino aquella que sabe exactamente cómo usarlo. Las decisiones que tomes a partir de hoy marcarán la diferencia entre seguir atrapado en el mismo ciclo o empezar a construir una nueva realidad. Cada vez que gastes, pregúntate si ese gasto te acerca o te aleja de la estabilidad financiera. Cada vez que pienses en tomar una deuda, evalúa si realmente la necesitas o si hay otra solución. Cada vez que recibas un ingreso, decide con intención qué harás con él, en lugar de dejar que se vaya sin rumbo. Porque lo que determina tu futuro financiero no es la cantidad de dinero que pase por tus manos, sino las decisiones que tomes con cada centavo. Dios ya ha puesto en ti todo lo que necesitas para salir adelante. Ya te ha dado los principios, las estrategias y la capacidad de administrar bien lo que tienes. Lo único que falta es que tomes la decisión de aplicarlo. No importa cuánto debas, no importa cuánto tiempo hayas estado en esta situación, siempre es posible cambiar. Siempre hay una oportunidad de hacerlo diferente. Pero esa oportunidad solo se activa cuando decides salir de la mentalidad de deuda y entrar en la mentalidad de crecimiento. El camino no será fácil. Habrá momentos en los que querrás volver a lo conocido, en los que sentirás la tentación de gastar sin pensar, en los que parecerá que el progreso es lento, pero cada paso que des en la dirección correcta te llevará más cerca de la libertad. Hoy puede ser el día en que todo empiece a cambiar, pero solo si decides que así sea. Recuerda siempre esto: la abundancia no es un destino, es el resultado de decisiones correctas tomadas día tras día. Muchas gracias.